tal? ¿Cómo están? Después de lo acontecido el día lunes en la Asamblea Nacional, me refiero a la comparecencia de la fiscal Diana Salazar y posterior intento de intervención por parte del exasambleísta Ronnie Aliaga. Como dije ayer, producto del autoflagelamiento de quienes dicen ser progresistas y critican sobredimensionadamente la actitud de Pamela Aguirre al permitir que intervenga el exasambleísta Aliaga. Pues la derecha criolla, que está al acecho para pescar a río revuelto, se aprovecha de esta situación y las autoridades se crecen, se afianzan en su mediocridad y quieren normalizar inconductas como es el caso de la delincuencia en Ecuador. El penúltimo acontecimiento pasado de Crónica Roja es lo ocurrido a un flamante médico de apenas 25 años de edad, que por robarle le quitaron la vida. Delincuentes contumaces. Y como es de costumbre, ante estos hechos, ni siquiera se ve un mensaje por la red social X de solidaridad con la víctima y sus familiares. Para este gobierno indolente somos únicamente cifras, estadísticas, infladas o mal interpretadas por parte de la ministra de Gobierno, en este caso, la señora Mónica Palencia. Y quienes la criticamos no es que le tengamos manía, peor que le hagamos bullying, pero es que es de vergüenza cada vez que Palencia habla. Y me refiero a las declaraciones que hizo a Radio Sucre, donde la ministra, muy suelta de huesos, dice que después de una medición concluye que han logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, que se ha logrado una disminución de la delincuencia en un 99%, y que además no es cosa fácil, claro. De verdad les digo que si no fuera por los antecedentes de exabruptos que la señora tiene cada vez que abre la boca, yo pensaría que está enferma quizás, mal medicada, tal vez con hambre después de su ardua labor, y por eso habla pendejada y media. Pero es que la señora Palencia es una tras otra, y lo dice sin sonrojarse siquiera, y lo hace a sabiendas que va a ser desmentida, porque es evidente su error. Pero la prepotencia del poder que sienten y la complicidad que tienen de los medios de comunicación hegemónicos, pues les da igual lo que declaran, con tal de salir del paso a las preguntas. Esa actitud de esta señora y de muchos funcionarios del gobierno, como la secretaria de Comunicación Pública, Irene Vélez, o la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, o la de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y muchos más, representa la absoluta falta de respeto que sienten por la ciudadanía, que saben que no somos tontos, pero nos tratan como tal, y hasta con desprecio. Y para colmo del descaro, la señora Palencia se solidariza con la fiscal por los supuestos vejámenes sufridos en la Asamblea y involucra su supuesto trabajo en contra del crimen organizado, del narcoterrorismo y de la narcopolítica, dice ella. Y yo le pregunto, ¿a quiénes se refiere? ¿A qué partido político se refiere cuando habla de narcopolítica? Ya basta de lanzar estiércol con ventilador, sin importar dónde caigan los excrementos. ¿Hasta cuándo se soportan estas expresiones de odio, que lo que hacen es dividir día a día a los ecuatorianos? Estos funcionarios, que tanto se victimizan de que son llamados a rendir cuentas a la Asamblea, jamás acuden, y cuando lo hacen, van a mentir descaradamente y a inflar cifras. Señora ministra, según cifras oficiales, se han realizado miles de arrestos. ¿Cuántos han sido procesados y cuántos han sido puestos en libertad? Bueno, esos datos los tendrá la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. A mí lo que me corresponde es el control en lo político de la actividad policial. Nosotros hemos estado con estados de excepción en virtud de los decretos 110, 111, un estado de excepción que ha tenido 5 provincias priorizadas durante algún tiempo, y eso ha permitido que se den una serie de arrestos, pero no siempre que se dan las detenciones conlleva que finalmente esas detenciones van a terminar
en personas privadas de libertad, ni transitoria ni definitivamente, simplemente se analiza y en algunos casos en que hay, por ejemplo, un delito flagrante, pues se tramita conforme a los delitos flagrantes, siguiendo todos los procedimientos establecidos por la ley. En otros casos, cuando se ejecutan órdenes de captura, como ha acontecido, por ejemplo, en algunos operativos en donde incluso buscando armas, lo que se ha encontrado también es personas que están en conflicto con la ley, huyendo de ella, pues se presentan ante las autoridades. Señora ministra, hemos sido insistentes que el trabajo de fondo ha sido muy bueno en atacar las bandas. Sin embargo, hemos sido críticos respecto al patrullaje urbano. Tengo entendido que incluso que el tema de patrulleros es crítico. ¿A corto plazo ve solución a este problema? Sí, veo solución. Veo solución. Entendemos perfectamente el reclamo ciudadano. Tenemos 58,000 policías aproximadamente y todos están en actividad. Todos están justamente precautelando la seguridad y nos gustaría no solo tener más patrulleros, tener más armas, tenemos que tener más equipamiento y para mí la gran solución, que permítame que sea también una invitación a la ciudadanía, es el recurrir a las donaciones a la Policía Nacional, que además tienen ya un impacto o beneficio tributario. Esto es importantísimo. La próxima semana se va a dar a conocer una especie de hoja de ruta que facilite y un programa de acompañamiento a la ciudadanía que quiera donar equipamiento para la Policía Nacional. El Grupo de Puebla se encuentra entre las organizaciones y juristas internacionales que participarán en la audiencia judicial de apelación de recurso de habeas corpus que pide la libertad del expresidente Jorge Glass en la Corte Nacional de Justicia. De lo que se trata es que el ex vicepresidente, que tiene doble condena por supuesta corrupción, pueda ser acogido por México, cuyo gobierno le dio asilo antes de ser detenido en su embajada en Quito, el 5 de abril pasado. En una rueda de prensa, el equipo legal que defiende a Jorge Glass anunció las incorporaciones de estos apoyos internacionales bajo la figura del amicus curiae. A través de una videoconferencia, el cofundador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez Ominami, aseguró que para su organización este desafío es primordial, porque a su juicio corre peligro la vida de Glass, que desde su detención lleva más de un mes encarcelado en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador. Enríquez Ominami señaló que el Grupo de Puebla lleva años siguiendo el caso de Glass, al considerar que el juicio en el que se le condenó no tuvo un debido proceso y afirmó que ahora se ha violado la condición de asilado que le había dado México. Tamara Ladman, quien es miembro del observatorio de Lawfare, aseguró que en Ecuador existe un modelo de este Lawfare contra el correísmo, que con el asalto a la Embajada de México traspasó todo límite hasta convertirse en una figura de persecución a nivel internacional. En ese sentido, consideró que la respuesta del sistema interamericano, donde la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó enérgicamente la irrupción en la embajada, ha sido poco contundente. Ladman opinó que lo que hizo el Ejecutivo de Ecuador se puede considerar un caso bellis, es decir, motivo de guerra. La politóloga también cuestionó que si para la justicia ecuatoriana la detención fue ilegal, entonces ¿por qué lo dejó en libertad y no lo mantuvo en la cárcel? Por las condiciones anteriores. Un mismo hecho es legal para una cosa e ilegal para otros. Vulnera los principios básicos de no contradicción, dijo Ladman, en este conflicto diplomático entre Ecuador y México. Para el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, fue México el primero en transgredir normas internacionales al dar asilo a una persona procesada por delitos comunes y condenada por tribunales ordinarios, conforme se contempla también en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Mientras que, para el abogado ecuatoriano Edison Loaiza,
sostiene que Jorge Glass es un secuestrado por el Estado al argumentar que desde el 2021 debería estar en libertad por buen comportamiento en la cárcel y reivindicó su derecho al beneficio penitenciario de la prelibertad que hasta el momento le negó la justicia nacional. Y digo yo, como el caso de Glass tenemos el de Freddy Carrión, el de Olavini, el de muchos políticos exiliados en México por ser progresistas. Participar de un encuentro con los medios trascendental para la justicia y la democracia. Saludo a Matías Capeluto, que también en el Grupo de Puebla que cofundé, trabaja con nosotros en la coordinación logística y que es un rol clave. Aquí está, que es argentino. Nosotros sostenemos primero que América Latina y el Caribe conocen una crisis institucional aguda y permanente, pero otra cosa es el caos, y lo que estamos conociendo en distintos esquemas jurídicos es caos. Caos porque la instrumentalización del derecho, de la ley, por un sector por razón ideológica, solamente no genera crisis, genera caos. Y lo que observamos es que países y diplomacias robustas, como la de México, han decidido participar del debate con acciones, y valoramos y apoyamos a la diplomacia mexicana, que ha denunciado este último episodio, probablemente de los más graves desde el punto de vista del derecho internacional, que es la violación a una convención respecto de la inviolabilidad de un territorio, como es la Embajada de México en Ecuador. Venimos siguiendo hace muchos años el debido proceso que no existió a nuestro juicio en distintos países, en distintos lugares, pero en el caso de Jorge Glass es quizás el clímax de la conjunción de ausencia de derecho. Y lo que hemos planteado es acompañarlo, acompañar la demanda de un juicio justo y ahora, sobre todo, acompañar lo que ha quedado en evidencia, y es que se violó una decisión que otra convención respalda, la de México, de darle rango, estatus de asilado político. Esperamos que la próxima visita del presidente Noboa a Francia, diplomacia tan robusta como la mexicana, que pelea por el derecho internacional, por el respeto de las normas, también, no solamente Francia, sino que otras diplomacias se sumen a la acción interpuesta por Bolivia, por México, y que como Grupo de Puebla apoyamos decididamente. Esperamos que la reunión entre Macron y el señor Noboa tenga como centro de la conversación el respeto al derecho. Sin derecho no hay nada. Fuera del derecho no hay nada. Y lo que ha hecho el gobierno del Ecuador, en el caso de Jorge Glass, es una violación flagrante al derecho. Solidarizamos con Jorge Glass y les quiero decir que, de acuerdo al principio que rige el Grupo de Puebla, este grupo de hombres y mujeres libres deliberantes, que reúne a 66 líderes de 20 países, de los cuales forma parte el presidente Lula, el presidente Arce, el presidente Pepe Mujica, el Leonel Fernández de Dominicana, Alberto Fernández, Martín Torrijos, un conjunto de líderes de varios países, vamos a insistir y vamos a acompañar la demanda de respeto a la condición de asilado político Jorge Glass y que se restituya su situación de la que se le secuestró de asilado político y que se le otorgue salvoconducto para que pueda conocer una vida digna como se la merece cualquier persona que no ha conocido el derecho. Así es que solidarizar, acompañar, confirmar y anunciar que el Grupo de Puebla tiene este desafío como primordial. La vida, la integridad de Jorge Glass, a nuestro juicio, está en peligro y la acompañaremos con todos nuestros liderazgos, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, respetando la soberanía de cada uno de los países, pero también preocupados del derecho internacional, que también rige en Ecuador, como rige en mi país, Chile, como debe regir en un continente de paz como es el nuestro. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Les pido por favor que compartan, nos den un like y comenten. De esta manera crecerá el canal. Seguimos mañana.